La flecha ya fue lanzada en la cruz. Esta flecha ciertamente penetró el corazón del enemigo. Allí se peleó la batalla y allí se obtuvo la victoria. Por consiguiente, un arco sin flecha es una declaración de que la guerra ha terminado. La victoria ya ha sido ganada. Esta es la verdadera paz y este es el Evangelio de la paz. Bienvenidos al estudio Vida de la Biblia con Witness Lee. Esperamos que este estudio vida los introduzca en un disfrute más profundo de las Escrituras y de nuestro querido y precioso Señor Jesús. Visítenos en nuestra página de internet radiolsm.com y allí podrán escuchar gratuitamente todos los programas radiales del estudio vida. Sin duda alguna, Apocalipsis es un libro de profecías, y muchas personas lo leen buscando profecías. Pero este libro también es uno de historia, pues contiene detalles impresionantes sobre la historia de la Iglesia y del mundo. El capítulo 6 de Apocalipsis, por ejemplo, en unos pocos versículos, presenta una carrera de caballos que nos da un panorama amplio de los últimos 2000 años de la historia de la humanidad. Y de esto es que trata el estudio vida de hoy. El mismo se titula La historia del mundo desde la ascensión de Cristo hasta el final de esta era, desde el primer sello hasta el cuarto. Y en esta ocasión nos acompaña Antonio Hernández para hablarnos de esta gran carrera de caballos. Víctor, agradezco estar aquí para ver esta carrera de caballos y aún hablar de ella. Bueno, Antonio, denos una introducción acerca de los 7 sellos que se presentan en Apocalipsis 6 y más específicamente, comente sobre los primeros 4 sellos. En el capítulo 5 de Apocalipsis vemos la escena alrededor del trono después de la ascensión de Cristo. Y el que está sentado en el trono, quien es Dios, tiene un libro. Pero, ¿quién es digno de abrir los 7 sellos de este libro? Solamente Cristo. Estoy tan agradecido al Señor de que por medio de su encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión, Cristo es ahora el león cordero digno, el que ha vencido para abrir el misterio de la economía de Dios, la cual está contenida en el libro y sus 7 sellos. Estos sellos eran un misterio que ahora ha sido revelado. Los 7 sellos son la historia de los últimos 2000 años. 20 siglos de historia están contenidos aquí en estos 7 sellos. Los primeros 4 sellos abarcan el tiempo desde la ascensión de Cristo hasta el final de la gran tribulación, cuando el Señor ha de regresar. Estos 4 sellos representan la predicación del Evangelio, el cual es el caballo blanco, la guerra, el cual es el caballo bermejo, el hambre, el cual es el caballo negro, y la muerte, el cual es el caballo amarillento. Los primeros 4 sellos también introducen el 5º sello, el cual es el clamor de los santos martirizados, aquellos que desde el paraíso claman al Señor por justicia, a fin de que el Señor dé fin a esta era y cumpla su economía, la cual es su propósito eterno. Esto trae como resultado el 6º sello, que marca el principio de las calamidades sobrenaturales. Y luego viene el 7º sello, con las 7 trompetas y las 7 copas. Por tanto, en estos 7 sellos vemos 20 siglos de historia. Y nuestro Cristo es el león cordero digno de abrir el libro y sus 7 sellos. Gracias por este repaso, Antonio. Quisiera ahora leer Apocalipsis capítulo 6, versículos del 1 al 8, para ver
los primeros 4 sellos. Dice así la Escritura: Vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a uno de los 4 seres vivientes decir, como con voz de trueno: Ven. Y miré, y he aquí un caballo blanco. Y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió conquistando y para conquistar. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: Ven. Y miré, y he aquí salía otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dada potestad para quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía: Ven. Y miré, y he aquí un caballo negro. Y al que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí como una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: Una medida de trigo por 1 denario, y 3 medidas de cebada por 1 denario, pero no dañes ni el aceite ni el vino. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: Ven. Miré, y he aquí un caballo amarillento, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y les fue dada potestad sobre la 4ª parte de la tierra, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Bueno, el Evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. Estos son los 4 caballos que corren esta carrera. Con esta introducción estamos listos para nuestro estudio vida de hoy. Adelante con Witness Lee. Debemos pasar un tiempo ahora on the world history para ver la historia del mundo from Christ's ascension to the end of this age. desde la ascensión de Cristo hasta el final de esta era, debido a que esto es lo que abarcan los 6 primeros sellos del capítulo 6 de Apocalipsis en adelante. Y ellos son 4 caballos con sus 4 jinetes. ¿Se dan cuenta que esta es la historia de los últimos 20 siglos en el mundo? Esta es la historia del hombre. Así que al ver estos últimos 20 siglos, ¿qué encontramos allí? Nos damos cuenta que habían 4 cosas: la predicación del Evangelio, la guerra, el hambre, ¿y qué más? Sí, la muerte. ¿Qué más? Nada más, debido a que todo lo demás está incluido en estas 4 cosas. Después que Cristo ascendió a los cielos, en el día de Pentecostés, comenzó la predicación del Evangelio. Este caballo blanco tomó la delantera y el jinete de este caballo fue el Evangelio de la gloria de Cristo. Miren, la predicación del Evangelio tomó la delantera en esta carrera. Luego, en el año 70 después de Cristo, Tito, un príncipe romano, y su ejército destruyeron a Jerusalén. Desde ese momento en adelante comenzaron las guerras. Lean la historia. A través de los siglos, año tras año, ha habido guerras, una tras otra, todo el tiempo. Como consecuencia de la guerra, ha habido hambre y también muchas enfermedades. Y las enfermedades traen muerte. Así que, según los hechos históricos, en los últimos 20 siglos, esto es todo lo que vemos: la predicación del Evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. La predicación del Evangelio siempre lleva la delantera, y la guerra le sigue, y después vienen el hambre y sigue la muerte. Estas 4 están en una carrera. Estos son los primeros 4 sellos. ¿Han visto esto ustedes? Este ha sido el curso de la historia del mundo en los últimos 20 siglos.
Y Cristo abrió estos 4 sellos, y esta carrera de los 4 caballos fue revelada. Antonio, hemos visto la historia del mundo en una cápsula, así como el Señor la presenta en Apocalipsis 6. Ninguna clase de historia nos ha dado esta perspectiva. Y aunque parezca ser un panorama simplificado, en realidad lo que Apocalipsis muestra aquí es algo muy profundo, ¿verdad? Sí, es verdad. 4 caballos nos muestran la historia de los últimos 2000 años. Y aún nos llevan hasta el final de esta era, que está muy cercana, de hecho. En los últimos 2000 años, a los ojos de Dios, la historia humana se compone de la predicación del Evangelio, la guerra, el hambre y la muerte. Y la predicación del Evangelio del Cristo glorioso, que es el caballo blanco, toma la delantera. Y los otros 3 caballos, dígase la guerra, el hambre y la muerte, ayudan a que el caballo blanco avance. Desde que comenzó la predicación del Evangelio en el primer siglo, inmediatamente después vemos el segundo caballo, comenzando en el año 70 después de Cristo, cuando Tito y el ejército romano destruyeron Jerusalén. ¿Y cuál fue el resultado? El caballo blanco corrió más rápido y se propagó por muchos lugares. En los próximos siglos, Satanás, a través del Imperio Romano, trató de destruir a los cristianos, pero el resultado fue que los cristianos se multiplicaron y aumentaron, porque este es el Evangelio triunfante y victorioso del Cristo en gloria. Los otros 3 caballos, es decir, la guerra, el hambre y la muerte, solo causan que el caballo blanco avance más. Por una parte, odiamos la guerra, detestamos la muerte, aborrecemos el hambre, pero por otra parte, agradecemos al Señor que estas 3 cosas negativas empujan adelante al caballo blanco hasta el fin de la era. Así es. Antonio, después de la muerte, el sufrimiento y la devastación ocasionada por los huracanes, terremotos, guerras y otras calamidades que vemos a diario, y a medida que uno ora por las personas que sufren y se esfuerza por ayudarles y suplir sus necesidades físicas, también a la vez uno se da cuenta de la apertura que hay en los corazones de estas personas para recibir el Evangelio de Cristo. Esto nos lleva a pensar que no debemos poner nuestra confianza en las posesiones físicas, las cuales son temporales. Sí, el sufrimiento y las calamidades nos muestran lo frágiles que somos y cuánto necesitamos a Cristo. Los 3 caballos negativos impulsan el avance triunfante del Evangelio de Cristo. Esto me recuerda una vez cuando caminaba de noche de la reunión de la iglesia hasta mi casa e iba caminando cruzando una finca y de momento vi un arbusto moverse y creí que era un buey que me venía siguiendo y comencé a correr rápidamente. Asimismo, el Evangelio avanza más por causa de la guerra, el hambre y la muerte. Agradecemos al Señor por esta guerra de 4 caballos, lo cual nos muestra la historia humana. Bueno, ahora veamos 4 aspectos relacionados con Cristo que han moldeado la historia humana. Continuemos con nuestro estudio vida de hoy. After the incarnation, Después de encarnarse, Cristo efectuó la redención por medio de su crucifixión y después entró en resurrección. Él fue resucitado y luego ascendió a los cielos. Ninguna historia humana nos presenta una crónica semejante, pero esto ocurrió en la historia del mundo. La historia universal que me enseñaron no tenían estos 4 eventos cruciales en la historia, que son la encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión. Miren, si quitáramos estos 4 eventos de la historia del mundo, ¿qué clase de mundo tendríamos?
Debemos ver que en los anales de la historia escrita por Dios, estos 4 eventos son cruciales: la encarnación de Cristo, la crucifixión, la resurrección y la ascensión. Después de la ascensión de Cristo, toda la historia del mundo cambió. Cuando Cristo abrió la economía de Dios, Él escribió la historia de la humanidad. Esta no fue escrita por mano humana. Cristo ha reinado sobre la historia en los últimos 20 siglos. Pero, ¿de qué manera? Al abrir el libro de la economía de Dios. En la pura palabra de la Biblia, vemos la verdadera historia de la humanidad. Y este relato de la humanidad nos muestra la economía de Dios. Después de la ascensión de Cristo y antes de que Él regrese, hay una parte de la historia del mundo que se compara a una carrera de 4 caballos. Y como ya vimos en esta carrera, el jinete del primer caballo es la predicación del Evangelio. La economía de Dios se centra únicamente en la predicación del Evangelio, la cual cumple el eterno propósito de Dios. ¿Dónde se origina la predicación del Evangelio? La predicación del Evangelio proviene de la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Estas 4 cosas: la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión, fueron las que dieron origen al Evangelio. Antonio, es imposible separar la historia humana de la encarnación, la crucifixión, la resurrección y la ascensión de Cristo. Estos 4 eventos son cruciales en el desarrollo de la historia humana. ¿No le parece? Sí, Víctor. Gracias al Señor por estos 4 eventos. Por medio de su encarnación, su crucifixión, su resurrección y su ascensión, Cristo ha escrito la historia humana de los últimos 2000 años. Cristo obtuvo la victoria sobre el pecado y Satanás por medio de estos 4 pasos cruciales, por medio de su encarnación, crucifixión, resurrección y ascensión. Y ahora Él es digno, Él es apto. Debo decir, Él está capacitado, calificado. Él ha vencido para abrir los sellos de la economía de Dios. Y debido a que abrió los sellos y está llevando a cabo el propósito de Dios, vemos que Cristo ahora es el Evangelio, las buenas nuevas de salvación al hombre. Cristo es el viviente, el que ha resucitado y ascendido. Él es las buenas nuevas. Cristo es el Evangelio y cabalga en primer lugar, triunfantemente en victoria. ¡Aleluya por este Cristo victorioso! Nosotros debemos ser uno con Él predicando el Evangelio. Amén. Pues bien, en la última sección veremos con más detalle Apocalipsis capítulo 6, versículo 2, que dice: Y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió conquistando y para conquistar. Continuemos con Winnesley. The gospel came in a way like a rider El Evangelio vino como un caballo con un jinete, with a bow without the arrow. que tiene un arco sin flecha. ¿Qué significa esto? El arco es un instrumento bélico, un arma, pero aquí se menciona que es un arco sin flecha. Esto indica que la flecha ya había sido The disparada. arrow was shot on the cross. La flecha ya fue lanzada en la cruz. Esta flecha ciertamente Shot the heart of the enemy. penetró el corazón del enemigo. The battle was fought, Allí se peleó la batalla and the victory went. y allí se obtuvo la victoria. Por consiguiente, un arco sin flecha es una declaración de que la guerra ha terminado. And the victory was won. La victoria ya ha sido ganada.
This is real peace. Esta es la verdadera paz y este es el Evangelio de la paz. Dicho Evangelio de la paz es proclamado de una manera pacífica, como un arco sin flecha. El versículo 2 también dice que al jinete le fue dada una corona. En la Biblia, la corona es un símbolo de gloria. Esto significa que el Evangelio ha sido coronado con gloria. Pero, ¿gloria de quién? Ha sido coronado con la gloria de Cristo. El Evangelio se llama el Evangelio de la gloria de Cristo. Así que el Evangelio que predicamos es el Evangelio que ha sido coronado con la gloria de Cristo. Aquí no dice que el jinete del segundo caballo salió conquistando, ni tampoco dice que el tercero ni el cuarto jinete salieron para conquistar. No, solamente del jinete del primer caballo se dice que salió conquistando y para conquistar. La predicación del Evangelio ha estado conquistando continuamente. A donde quiera que la predicación del Evangelio va, allí hay victoria. El Evangelio todavía sigue conquistando, y esta es la sabiduría de Dios. Toda la historia por los últimos 20 siglos tiene como fin el avance de la predicación del Evangelio. Esta predicación toma la delantera en la carrera de caballos. ¿Y cuál es el objetivo de nuestra generación? El objetivo es la predicación del Evangelio. Y esta predicación tiene como fin llevar a cabo la economía de Dios. Por favor, díganme, ¿cómo fue producida la iglesia? Fue producida por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y cómo puede llegar a existir la Nueva Jerusalén? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Y qué cosas ayudan a la predicación del Evangelio? La guerra, el hambre y la muerte. Ajá. Ninguna de estas tres cosas es buena, pero les digo que estas tres ayudan al avance de la predicación del Evangelio. Bueno, Antonio, háblenos acerca del jinete del caballo blanco, o sea, la predicación del Evangelio. Este jinete tiene un arco, pero sin flecha. ¿Qué significa esto? Víctor, el jinete tiene un arco sin flecha porque la flecha ya fue lanzada en la cruz para destruir al enemigo y obtener la victoria. En la cruz, Cristo murió y lanzó la flecha directo al corazón del enemigo para destruirlo. Y esto lo vemos en Hebreos 2:14, donde dice de esta manera: así que, por cuanto los hijos son participantes de sangre y carne, de igual manera Él participó también de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tiene el imperio de la muerte, esto es, al diablo. El Señor Jesús destruyó al diablo en la cruz y anuló la muerte. Tenemos un evangelio de victoria, de triunfo, de vida, de paz. El arco sin flecha es una declaración de que la victoria ha sido ganada. ¿No es esto precioso? Prediquemos el evangelio, cabalgando este caballo blanco hasta que Jesús regrese. Amén. Antonio, aquí en Estudio Vida oramos por todos los que escuchan, para que este espíritu del evangelio nos prenda en fuego y prediquemos el evangelio. Yo también quiero orar. Oh Señor, arde en nosotros con el fuego del evangelio. Amén. Bueno, Antonio, muchas gracias. Gracias, Víctor, por invitarme al programa de hoy. Bueno, queridos radioyentes, sé que tienen muchas preguntas y también hay muchas interpretaciones de estos versículos, pero la manera más fácil de comprender estos pasajes es con la ayuda de las notas al calce de la versión recobro del Nuevo Testamento y los estudios vida escritos.
los cuales vienen en 4 tomos. Por lo cual, quiero animarles a que nos llamen para que así puedan obtener la información de cómo adquirir los Estudio Vida. Estos son una mina de la revelación bíblica y les serán de mucha ayuda. Llámenos a nuestro teléfono gratuito 1-800-810-1149. 1-800-810-1149. Además, si desean, pueden comunicarse con nosotros enviándonos un correo electrónico a estudiovida@lsm.org. Una vez más, estudiovida@lsm.org. Queremos animarlos a que visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Allí encontrarán los libros impresos del ministerio de Watchman Nee y Witness Lee, la Santa Biblia versión recobro con sus notas explicativas, y también encontrarán folletos, himnos, varias publicaciones periódicas y libros en formato electrónico. Por favor, visiten nuestra página de internet, libroslsm.com. Una vez más, libroslsm.com. LSM presenta un libro en 2 tomos titulado El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. En este juego de 2 tomos, Watchman Nee presenta el contenido de la salvación que Dios efectúa, incluyendo el pecado del hombre, el amor, la gracia y la misericordia de Dios, la naturaleza de la gracia, la función de la ley y la justicia de Dios, la obra de Cristo, la obra del Espíritu Santo, la certeza de ser salvo y la forma en que Dios elimina los pecados del creyente. Estos mensajes son amplios y abarcan desde la condición pecaminosa del hombre antes de ser salvo hasta su destino en la era venidera. El crecimiento del cristiano depende de la fe activa y dinámica, y un ingrediente esencial para crecer en Cristo es entender claramente la verdad que sustenta esta fe. Este libro se llama El Evangelio de Dios, por Watchman Nee. Watchman Nee llegó a ser cristiano en la China continental en 1920, a los 17 años de edad, y ese mismo año comenzó a producir sus primeros escritos. En casi 30 años de ministerio se demostró claramente que él era un don especial que el Señor dio a su cuerpo con el fin de adelantar su obra en esta era. En 1952 fue encarcelado por su fe en Cristo y permaneció en la prisión hasta su muerte en 1972.